En un día de junio de 1858, el padre Peyramal percibió la cabeza de una niña rodeada por un halo mientras le daba la Sagrada Comunión. Cuando ella levantó la cabeza, la reconoció como Bernadette Soubirous. Lo que sigue son palabras, habladas o escritas, de la propia Bernadette. Mi padre era François Soubirous, mi madre Louise Casterot. Yo era su primera hija, nací el lunes 7 de enero de 1844. Al día siguiente fui bautizada por el padre Dominique Fourgue en la iglesia parroquial de Lourdes. Eventualmente, 6 hermanos y 2 hermanas llegaron como regalos de Dios. Solo 3 vivieron más allá de los 10 años. Justin murió cuando tenía 9 años, otros 4 murieron cuando eran bebés. Tales idas y venidas del cielo a la tierra, y de la tierra al cielo, unieron a nuestra familia en fortaleza y amor. Nunca escuché a mis padres pelear. Siempre estaban en paz. Mi infancia transcurrió sin preocupaciones, pues mi padre era molinero. Dirigía el Bouly Mill junto a un límpido arroyo que desembocaba en el río Gade. El hambre, los malos tiempos y la pobreza nos redujeron a vivir en una vivienda de una sola habitación llamada el Cachop. Era un calabozo policial en desuso. Todavía hoy se puede ver en Lourdes. Cuando tenía 13 años, mis padres me enviaron a Bartres, a 5 kilómetros de casa. Marie Lagues, mi madre de acogida, vivía allí y prometió prepararme para mi primera comunión. Marie apenas podía leer ni escribir. Yo, por mi parte, no sabía leer ni escribir en absoluto. Yo solo hablaba patuá y el catecismo estaba en francés. Después de todo el día en los campos cuidando ovejas, estaba demasiado cansada para entender una palabra. Marie solía decir que yo nunca podría recibir la primera comunión. Cuando veía a otras niñas de 9 o 10 años recibiendo la primera comunión, lloraba desconsoladamente. Yo tenía 14 años, y según parecía, ese momento nunca llegaría para mí. Nunca podría recibir la primera comunión. El padre Pomian me prometió que si regresaba a Lourdes me prepararía para mi primera comunión. Así que 3 semanas después de mi 14º cumpleaños, regresé a Lourdes por mi cuenta, y nunca más volví a Bartres. Temprano, el 11 de febrero de 1858, mi hermana Toinette, de 11 años, y mi amiga Jeanne Abadie, de 12, partieron conmigo para recoger leña para mi madre. Jeanne y Toinette cruzaron la corriente del molino junto al río Gave, mientras yo me sentaba a quitarme los zapatos. Me estaba quitando la media cuando escuché un ruido, como el sonido de una tormenta. Miré los árboles cerca del río, pero nada se movía. Me asusté y me puse de pie. Desconcertada, miré a través del arroyo del molino, hacia un nicho sobre una cueva, en la roca de Massabielle. Un rosal en el borde del nicho se mecía con el viento. Era todo lo que se movía. Todo lo demás estaba quieto. Una nube dorada salió de la cueva e inundó el nicho con un resplandor. Entonces una dama, joven y hermosa, sumamente hermosa, como nunca había visto, se paró en el borde del nicho. Ella me sonrió, haciéndome señas para que me acercara como si fuera mi madre, y me dio a entender en el alma que no me equivocaba. La señora estaba vestida de blanco, con un velo blanco en la cabeza y una faja azul en la cintura. Un rosario de cuentas blancas en una cadena de oro estaba en su brazo derecho. En ese frío día de invierno, sus pies estaban descalzos, pero en cada pie había una rosa dorada radiante con el calor del verano. Me arrodillé y saqué mi rosario de mi bolsillo. La señora tomó el rosario de su brazo, y yo comencé a santiguarme. Mi brazo no pudo moverse hasta que la señora misma hizo una hermosa señal de la cruz. La señora me dejó rezar el rosario por mi cuenta. Ella se pasó las cuentas entre los dedos, pero no dijo las palabras. Me hizo señas para que me acercara, pero no me atreví. Ella me sonrió, me hizo una reverencia. Y entonces desapareció en el nicho, la nube dorada se desvaneció y yo quedé sola.
Le conté a Toinette lo sucedido y en la oración de la tarde mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hay algún problema?, preguntó mi madre. Toinette respondió por mí, y mi madre dijo, era una piedra blanca lo que viste. Mi padre pensó que era mejor para mí no volver a Massabielle. El domingo le pedí permiso a mi padre para volver. Dijo, una dama con un rosario no puede ser mala, y dio permiso. Fuimos un grupo, comencé mi rosario, y la señora apareció en el nicho y me sonrió. Rocié un poco de agua bendita, diciendo, si vienes de Dios, quédate. Si no, vete. Cuanto más rociaba yo, más sonreía ella. Me arrodillé y la miré con cariño. Algunos del grupo corrieron asustados hacia Madame Nicolau que estaba cerca. Madame regresó con Antoine, su hijo, quien usó todas sus fuerzas para llevarme a la casa de su madre. En el camino, la señora se mantuvo frente a mí ligeramente por encima de mí. Solo cuando Antoine me llevó a su casa, la señora desapareció y regresé a la tierra. Mi madre había venido a la casa de Antoine y estaba llorando. Estás haciendo que todos corran detrás de ti, dijo. La esposa de Antoine tranquilizó a mi madre, y desde ese momento mi madre estuvo a mi lado y nunca dudó de mí. El jueves por la mañana, Madame Millet y Antoinette Peyret me llevaron a la gruta. Trajeron una pluma y tinta con ellos. Comencé el rosario y apareció la señora rodeada de luz. Entré en la gruta y la señora bajó del nicho y se paró a mi lado. Si eres de Dios, le dije, por favor, dime lo que quieres, si no, vete. Al eres de Dios, ella sonrió. En si no vete, ella negó con la cabeza. Le pregunté si sería tan amable de escribir su nombre. No hay necesidad de escribir lo que tengo que decir, respondió ella, y se echó a reír. Luego volvió a hablar, tendrías la amabilidad de venir aquí durante 15 días. Aue era gracia fueron sus palabras exactas. Y me asombró que me hablara en patuá y de una manera tan graciosa. Le pediré permiso a mis padres, respondí, y vendré. Ella respondió, no prometo hacerte feliz en esta vida, sino en la próxima. Luego dijo, ve y dile a los sacerdotes que aquí se debe construir una capilla. Sus ojos se posaron en Antoinette por un momento, le sonrió y luego desapareció. El viernes, mis padres dieron permiso y mi corazón estaba lleno de alegría. La señora vino, y cuando mi madre me vio sonreír tan sagradamente, oró, oh Dios, no me quites a mi hija. Ella pensó que podría morir. Yo no tenía miedo de morir, pero estaba aterrorizada por las voces que venían del fondo de la gruta. Eran voces malvadas que chocaban de una manera gutural y enojada. Sálvate, sal de aquí, gritaban. La señora levantó los ojos, miró con desaprobación hacia donde estaban las voces, y hubo paz. La señora se desvaneció tan gentilmente como llegó, y yo me lancé a los brazos de mi madre, diciendo, la señora me agradeció por venir, me dijo que tendría algunas revelaciones que hacerme. Temprano a la mañana siguiente, mi madre y yo volvimos a la gruta, donde la señora me enseñó, palabra por palabra, una oración para mí sola. Nunca se la he revelado a nadie, ni siquiera a mi madre. El domingo fue la sexta visita que me hizo la señora. Cientos de personas estaban arrodilladas junto a la gruta, pero apenas las noté. La luz alrededor de la dama era más brillante, pero más suave que el sol. Las rosas en sus pies eran más brillantes que el oro. Por un momento miró por encima de mi cabeza y la tristeza la ensombreció. Le pregunté por qué. Ella respondió, orad por los pecadores. Estaba rodeada de luz mientras desaparecía, el brillo se desvaneció, pero su calor permaneció en mi alma. Otras dos personas llegaron a mi vida hoy. Uno era nuestro médico de Lourdes, el otro era el comisario de policía. Desconocido para mí, mientras hablaba con la dama, el doctor Dosu me tomó del brazo y colocó sus dedos en una arteria para tomar el pulso. Estaba tranquilo y regular, escribió más tarde. Nada sugería que Bernadette estuviera bajo una excitación nerviosa indebida. El doctor Dosu finalmente se convirtió en un hombre de profunda fe. Fue el primer médico que atendió a los enfermos cuando acudían en peregrinación a la gruta. Dominique Jacomet, el comisario de policía. Sospechaba de todos.
Me agarró de la capucha cuando salí de la iglesia y dijo: "Kuen Baseki, sígueme". Me llevó a su oficina y comenzó el interrogatorio. Mi nombre es Bernadette, le dije. No sabría decir si tenía 13 o 14 años, porque nunca había aprendido a contar. Trató de sugerir que estaba viendo a Nuestra Señora. Insistí en que solo veía a Queró. Jacomet sabía que Aqueró significa reverencia ante la presencia de una realidad sagrada. Escribió con una pluma de ganso cada palabra que dije. Luego me lo volvió a leer, retorcido, falso, incorrecto. Señor, protesté, usted está alterando todo lo que digo. Fresca, desvergonzada, gritó, y la borla de su gorra se sacudió mientras despotricaba con ira. En ese momento se abrió la puerta y mi padre se paró allí diciendo: "Yo soy el padre de esta pequeña". Al día siguiente en la clase de catecismo, las niñas me rechazaron como una criminal, y la hermana superiora agradeció a Dios que hubiera sido arrestada por mi mala conducta. Una mujer me llamó mocosa, otra me abofeteó, pero la hermana Damien fue amable conmigo. Regresaba a clase después del almuerzo, cuando una barrera invisible me impidió avanzar, y una fuerza interior me impulsó hacia la gruta. Al mismo tiempo, un policía me siguió, haciendo comentarios mordaces sobre la religión en estos días avanzados de la ciencia del siglo XIX. Me arrodillé en la gruta, y recé mi rosario, pero Aqueró no vino. La gente se burló, y dijo que la señora le tenía miedo a la policía. Esa noche le conté al padre Pomian sobre el comisario y el policía. No pueden impedir que vayas a la gruta, dijo. Cuando le conté a mi padre lo que pasó, dijo que nunca más dejaría que nadie me impidiera visitar Massabielle. El martes, sentí que mi alma era llamada a la gruta, y se lo dije a mi madre. Ella vino conmigo. Estaban allí unas 150 personas, incluido el doctor Dosut. Aqueró vino y oró conmigo, durante una hora. La angustia de ayer se desvaneció en el calor de su presencia. Me contó 3 secretos solo para mí. Nunca debo decirle a nadie. Me conciernen solo a mí y me mantienen en oración, agradecida, humilde. Cuando se despidió, mi único consuelo fue mi madre arrodillada a mi lado. Hoy me sorprendió que la gente no pudiera escucharnos a Aqueró y a mí, hablando. Aqueró habló lo suficientemente alto para ser escuchado, levanté la voz para que pudieran escuchar, pero nadie escuchó una palabra. Al día siguiente, miércoles, mis padres y mi tía Lucille me llevaron a la gruta. Mi señora apareció por 8ª vez. Nuevamente, durante una hora, me habló y oró conmigo. Yo no podía apartar los ojos de su radiante presencia. Hoy la gente escuchó algo que dije mientras hablaba con la señora. Ella dijo una sola palabra. Lo dijo despacio, con tristeza. La dijo 3 veces. Penitencia, penitencia, penitencia. Y mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo dije como lo dijo la señora, lentamente. Lo dije como ella lo dijo, 3 veces. Las personas cercanas me escucharon decirlo, y lo repitieron a los demás. Cuando la señora se fue, mi tía Lucille estaba llorando. Ella no podía entender por qué me incliné varias veces y besé el suelo. Tía, le expliqué, Aqueró me dijo que orara a Dios por la conversión de los pecadores, y ella me pidió que besara la tierra en humildad por el orgullo que tienen. El jueves, 25 de febrero, Aqueró vino en paz, en oración. Suavemente dijo: "Ve, bebe del manantial, y lávate en él". No vi ningún manantial, así que fui hacia el Gabe. Aqueró me llamó y señaló un lugar debajo de la roca. Encontré algo de humedad allí, pero era barro. 3 veces lo tiré, a pesar de que la señora dijo que lo bebiera. Luego me lavé, solo para tener mi cara manchada de barro. Cuando la señora se fue, mi tía Bernarda me abofeteó. «Déjate de tonterías», dijo, mientras me enviaba a casa entre las burlas de la gente. Esa tarde, Eleanor Perar volvió conmigo a la gruta. El agua brotaba del hueco que había hecho en el barro. Eleanor removió el agua con un palo. Cuanto más la removía, más fluía. Cuanto más fluía, más pura se volvía. Pronto el agua era cristalina. Las personas que se reían esta mañana, cuando todo lo que veían era barro, ahora veían el agua como un regalo de Dios. Obedecieron el pedido de la señora,
id a beber del manantial y lavaos en él. Louis Bourriet le pidió a su hija que le trajera un poco de agua. Años antes, en las canteras, Louis se había lesionado el ojo derecho, y su visión se estaba deteriorando constantemente. Se lavó el ojo con el agua. Y al día siguiente le dijo al doctor Dosu: estoy curado. El doctor Dosu escribió una oración en un papel, colocó su mano sobre el ojo bueno de Louis y dijo: lee esto. Louis leyó en voz alta: este paciente sufre de una amaurosis incurable. El evangelio de la misa de esa mañana hablaba del estanque en Jerusalén donde tantos enfermos, ciegos y cojos fueron sanados. Las personas que se burlaron cuando me lavé en el manantial, eventualmente atesoraron su agua como una gracia del cielo. Esa noche vino un policía para llevarnos a mi madre y a mí ante la Fiscalía Imperial. Durante 2 horas nos hicieron pararnos frente a una imagen de Napoleón III, mientras el fiscal se sentaba debajo de la imagen y nos interrogaba. Durante 2 horas estuvimos allí, interrogados, mortificados, hasta que amenazó con meternos en la cárcel. Mi madre se echó a llorar ante esto, y el fiscal se asustó. Él dijo: hay sillas, podéis sentaros. Mi madre se sentó en una silla, pero el hombrecito del uniforme grande la había tratado con tanta rudeza que le dije: no, gracias, que igual, la ensucio, y me senté en el suelo como hacen los sastres de Lourdes. Todavía seguía tratando de atraparme leyendo respuestas que yo no había dado, hasta que mi primo, Andrés Ayú, golpeó las persianas. Masier Dutour cedió entonces y caminamos a casa. El lunes, 1 de marzo, la señora dio una gracia a una amiga y una lección a mí. Catherine Latapy tenía 2 dedos paralizados desde un accidente en 1856. Tenía 2 hijos pequeños y esperaba un tercero. Después de que la señora me dejara el lunes, Catherine se arrodilló junto al manantial y metió la mano en el agua. Sus dedos inútiles recobraron repentinamente su flexibilidad. Catherine dijo una oración de acción de gracias y luego caminó 9 kilómetros hasta su casa en Louvallac. Esa noche nació el pequeño Jean-Baptiste. Él era especial. Se convertiría en sacerdote, la lección de la señora para mí. Pauline Sanz me pidió que usara su rosario en la gruta hoy. Cuando recé con él, la señora me interrumpió. Te has equivocado, sonrió, ese rosario no es tuyo. La gente trepó hoy por toda la gruta, perturbando el rosal donde estaba la señora. Yo tenía miedo de que ella se cayera, pero ella siguió sonriendo a la gente. Los amaba, y siempre parecía lamentar el tener que dejarlos. La señora había dicho en su tercera visita: id y decid a los sacerdotes que aquí hay que construir una capilla. Yo sabía, en mi alma, que se refería al padre Peyramal. Era un hombre cuyo corazón pertenecía a los pobres. Durante años pagó los alquileres de 35 familias en Lourdes para salvarlas del desalojo. Lo vi en su jardín y me decidí a acercarme a él. ¿Qué quieres, y por qué has venido?, preguntó. Padre, he venido de la señora. Oh, sí, dices que ves visiones, y trastornas a todas las gentes del campo con tus historias. ¿Sabes el nombre de la señora? No, padre, no lo sé, pero la veo tan claramente como lo veo a usted, y ella me habla tan claramente como usted me habla. Está rodeada de luz y quiere que se construya una capilla en Massabielle. El padre dijo que no se ocuparía de una visión sin nombre. Me llamó impostora y fanfarrona. Por brusco que fuera, nunca nos humilló a mí, ni a mi madre como lo hizo Masier Dutour. Con el tiempo se convirtió en mi mejor amigo. Pensé que le había fallado a la señora cuando el padre dijo: ya que te apegas a tu historia, averigua quién es esta señora, y si cree que tiene derecho a la capilla, pídele que haga florecer el rosal de la gruta de inmediato. Que el sacerdote supiera que crecían rosales donde estaba la señora, fue una sorpresa para mí. El martes, 2 de marzo, la señora me pidió nuevamente que dijera a los sacerdotes que construyeran una capilla y que pidiera a la gente que viniera a la gruta en procesión. Sus peticiones eran más súplicas que órdenes, y ella me dio tenacidad templada con ternura para la misión que me encomendaba. Necesitaba tenacidad. El padre paseaba de un lado a otro diciendo: una capilla, una capilla. ¿Quién la pagará? Y si tu señora quiere procesiones, debería enviarte con el obispo, no a mí. Ni siquiera sabes su nombre. Ridículo. Tomó una escoba que estaba parada en el pasillo. E hizo como si me barriera con ella. Me fui rápido. La señora no vino hasta la tarde del miércoles. Estaba de pie,
sin esfuerzo alguno, sobre el pequeño rosal silvestre, me saludó, me hizo una reverencia, hizo su maravillosa señal de la cruz. Pidió la capilla, la procesión, y desapareció. Cuando se fue, me sorprendió encontrarme todavía en este mundo. Me hizo poner los pies en el suelo el tener que visitar al padre Peyramal nuevamente. ¿Le preguntaste su nombre? Sí, pero ella solo sonrió. Bueno, si ella quiere su capilla, que diga su nombre, y que haga florecer el rosal. Entonces construiré la capilla, y si la construyo, dijo en voz baja, no será una pequeña. El jueves, 4 de marzo fue el último de los 15 días. Era día de mercado. 8.000 personas se reunieron alrededor de la gruta. Parecía que la dama ya había conseguido su procesión. Comenzamos el rosario, y en la segunda década la señora vino y me elevó a un mundo donde el lenguaje es la oración y el entorno es el cielo. Entré bajo el techo de la gruta, y hablamos y oramos juntas durante 1 hora. Mi prima, Jan Videre, estaba conmigo mientras yo oraba, y la señora se acercó tanto a ella, que si Jan hubiera tendido la mano, podría haberla tocado. Cuando la señora se fue, apagué mi vela y me fui a darle su mensaje nuevamente al padre Peyramal. Me saludó con, ¿qué dijo la señora? Le pregunté su nombre, respondí, pero ella sonrió. Cuando le pedí que hiciera florecer el rosal, sonrió aún más. Todavía quiere la capilla. Ella debe decir su nombre, dijo el padre. Luego, en un tono tan suave que me sorprendió, si supiera que es la Santísima Virgen, haría todo lo que ella desea. Pasaron 3 semanas sin la visita de la señora. Sin embargo, sabía que ella vendría de nuevo. No era su manera el irse sin despedirse. Mientras tanto, la gente me acosaba, la policía me vigilaba y el fiscal casi me aplasta. Lo que mis padres sufrieron por parte de los funcionarios del pueblo, solo la eternidad lo revelará. Un juez y un abogado en Lourdes fueron un apoyo enviado por el cielo. El juez Pugat me aseguró que Monsieur Dutour se estaba excediendo al amenazarme y acosar a mis padres. El señor Dufaux, el abogado, me salvó de las trampas que me tendían los funcionarios. A pesar de los complots e intrigas, sucedieron cosas maravillosas para afirmar al pueblo en su fe. El hijo de 2 años de Croissant-Bohort se estaba muriendo. Su pequeño ataúd ya estaba en proceso. Croissant llevó a su hijo moribundo a Massabielle y durante 15 minutos lo sumergió en el agua fría del manantial. Al día siguiente, el pequeño Louis caminaba lleno de vida. El doctor Berges examinó al niño junto con el doctor Dossuy. Ambos médicos admitieron que la ciencia médica no podía explicar la curación del niño. Como resultado, el alcalde y la policía me acusaron de curar a la gente y me amenazaron con la cárcel. Yo, simplemente dije, no he curado a nadie. Luego despotricaron sobre nunca volver a la gruta, y trataron de impresionarme con su francés impecable, y su actitud sofisticada. Parecían, incapaces de darse cuenta, de que me había arrodillado en presencia, de una señora que solo podía ser del cielo, y las palabras que me decían me entraban por un oído y me salían por otro. Cada día después de la clase de primera comunión, iba tranquilamente a Massabielle. Me arrodillaría. Diría mis oraciones. Haría la señal de la cruz como me había enseñado mi señora. Entonces me iría a casa. El 25 de marzo me despertó una insistencia interior de ir a la gruta. Todavía estaba oscuro cuando llegué a Massabielle. La señora estaba allí y me esperaba. Me disculpé por haberla hecho esperar, porque me había resfriado. Ella sonrió, me arrodillé, rezamos juntas el rosario. Entonces la señora se me acercó mucho. Le dije cuánto la amaba y lo feliz que estaba de volver a verla. Mademoiselle, dije, sería tan amable de decirme quién es usted, por favor. En lugar de responder, ella solo sonrió. Volví a decir, sería tan amable de decirme quién es usted. Dije esto 4 veces en total. La señora extendió sus manos hacia el suelo, las llevó hacia arriba para unirlas sobre su corazón, levantó los ojos, pero no la cabeza, al cielo, se inclinó tiernamente hacia mí y dijo, que soy la Inmaculada Concepción. Ella me sonrió. Ella desapareció. Yo estaba sola. No entendí las palabras, pero sabía que el sacerdote lo haría. Sabía también que la señora amaba al sacerdote. Dejando mi vela en la gruta, me dirigí directamente hacia el padre Peyramal, diciéndome el nombre de la señora a mí misma en el camino. El padre me estaba esperando. Hice una reverencia y dije, yo soy la Inmaculada Concepción.
Al ver su sorpresa, expliqué, Aquero dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. El buen sacerdote se quedó atónito. De repente tartamudeó, ¿sabes lo que eso significa? Negué con la cabeza, dije no. Entonces, ¿cómo puedes decir las palabras si no las entiendes? Las repetí a lo largo del camino, respondí, y luego añadí, ella todavía quiere la capilla. El sacerdote ya estaba pálido como la muerte, pero se recompuso y dijo, vete a casa ahora, niña. Te veré otro día. Años después supe que el padre le escribió al obispo esa noche, y mientras escribía, su corazón se llenó de emoción, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo que mi señora quiso decir con yo soy la Inmaculada Concepción, yo no tenía ni idea. Decidí preguntarle a Mademoiselle Estrade. Ella tenía un sentido sereno de lo sobrenatural. Mademoiselle, ¿qué significa Inmaculada Concepción? Mademoiselle explicó cómo el Papa Pío IX había aplicado las palabras a Nuestra Santísima Señora, hace 4 años, el 8 de diciembre. Fue entonces cuando me di cuenta de que podía decir lo que no había dicho en mi alma, durante 7 semanas silenciosas, que Aquero era la Virgen María Inmaculada. Ella era la Madre de Dios, y había estado bajando del cielo para compartir su alma conmigo. Ella me había enseñado oraciones que ningún alma en la tierra había orado. Ella me había prometido felicidad, no en este mundo, sino en el próximo. A lo largo de todas sus visitas, no había hablado con el impecable francés de los funcionarios del pueblo, sino con las palabras hogareñas de mi patuá de Lourdes. La santidad y la oración son simples. La Madre de Dios me enseñó eso. La mayoría de la gente sintió que era Nuestra Señora Santísima quien santificaba a Lourdes. Cuando lo supieron con certeza, apenas pudieron contener su alegría. A lo largo de sus visitas, no se cometió un solo crimen en el distrito, los confesionarios de la iglesia fueron asediados, y los sacerdotes estaban casi exhaustos. La señora me dijo, que siempre llevara una vela bendita a la gruta, y luego la llevara a casa conmigo. El 25 de marzo, me pidió que la dejara encendida en la gruta, y hasta el día de hoy, las velas siempre han estado encendidas en Massabielle. Me di cuenta de que Nuestra Santísima Señora, a menudo miraba por encima de mi cabeza, para señalar a las personas en la multitud. Luego les sonreiría como si fueran viejos amigos familiares. Tampoco se olvidó de los funcionarios del pueblo que causaron tanta angustia a mis padres. Todos, finalmente, creyeron en las apariciones y murieron con el crucifijo presionado contra sus labios. Jacomet admitió, nuestra oposición fue en vano. Bernardita tenía a la Inmaculada Virgen María de su lado. 3 médicos eminentes vinieron a Lourdes a examinarme. Un político vino con ellos a interrogarme. La Santísima Virgen no podría haber hablado en patuá, afirmó, Dios y la Santísima Virgen no conocen ese idioma. Si ellos no lo saben, como lo sabemos nosotros, tuve que recordarles. Los 3 médicos declararon que estaba mental y emocionalmente estable, pero que sufría de asma. Mi madre podría haberles dicho eso y haberles ahorrado problemas. La carta de triunfo de los funcionarios siempre fue, te meteremos en la cárcel. Se suponía que eso me haría temblar. Se olvidaron de que vivía en un calabozo policial en desuso, con toda la familia en una habitación. Tener una celda para una sola, tener horas de soledad, sería un retiro precioso en preparación para mi primera comunión. El miércoles de Pascua, 7 de abril, se hizo patente en mi alma el llamado a encontrarme con la Madre de Dios en la gruta. Cientos de personas estaban rezando allí cuando llegué, y me habían reservado mi lugar. Recé con la señora en un mundo de oración, que ahora sabía que era parte del mundo del cielo. Cuando Nuestra Señora se fue, noté al doctor Dosu a mi lado. Tomó mi vela encendida y la colocó debajo de mi mano izquierda. Retiré mi mano. Señor, me está quemando, grité. Solo más tarde supe que durante la visita de María, la llama de mi vela había sepultado los dedos y la palma de mi mano izquierda. Para asombro del médico, ni los dedos ni la palma se habían quemado. La explicación es sencilla. Cuando el alma es embelesada por la Madre de Dios, el fuego de la tierra es frío comparado con el calor del cielo. El 4 de mayo, el señor Jacomet quitó todas las velas de la gruta. Anunció que los propietarios podrían reclamarlas en la comisaría. La gente recogió sus velas, las encendió y caminó en oración de regreso a Massabielle. Sin saberlo, Jacomet había organizado la primera procesión de velas a la gruta. Ese mismo día,
Monsieur Dutour y el alcalde visitaron al padre Peyramal. Habían decidido internarme en el manicomio de Talargue, pero actuar sin el apoyo del párroco sería desastroso. Le sugirieron que se uniera a ellos para alejar a la pequeña alborotadora. Conozco mi deber, dijo encendido el padre, como pastor de mi parroquia y protector de mi rebaño. Sus propios médicos no encuentran anormalidad en Bernadette. Tendrán que derribarme al suelo, pasar sobre mi cadáver y pisotearlo bajo sus pies, antes de tocar un cabello de la cabeza de la niña. El domingo, 3 de junio fue el día de mi primera comunión. Era la fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. La misa, iniciada por el sacerdote de Dios en el altar de la capilla de las hermanas, terminó en el altar de mi alma. Mi alma había sido preparada para Jesús por su madre, y mi fe se iluminó en la comunión con mi Dios. Hay secretos del alma que siempre deben estar envueltos por un velo de reticencia. Mi primera comunión es tal. Mademoiselle Estrade preguntó, ¿qué te hizo más feliz, Bernadette, la primera comunión o las apariciones? Solo pude responder, los dos van juntos, no se pueden comparar. Solo sé que fui muy feliz en ambas ocasiones. Años más tarde escribiría en mi libro de oraciones en Nevers, yo no era nada, y de esta nada Dios hizo algo grande. En la Sagrada Comunión estoy corazón a corazón con Jesús, que sublime, es mi destino. El 16 de julio, estaba arrodillada en el silencio de la iglesia parroquial, dando gracias a Dios, por mi tercera comunión. Mi alma se agitó de repente con un impulso ahora familiar, la Madre de Dios me estaba llamando. La gruta había sido atrincherada por Jacomet y colocado un aviso, prohibida la entrada a esta propiedad. El aviso estaba en francés. La Madre de Dios, siempre, me habló en mi dialecto patuá. Me apresuré al prado cerca del Gavé. Me arrodillé y encendí mi vela. Comencé mi rosario y mi señora se paró en la gruta sonriéndome. Era la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Se veía más hermosa de lo que jamás la había visto. Esta sería la última vez que la vería en esta tierra. Lo sabía, porque mi señora había preparado mi alma para Jesús, y ahora me entregaría a aquel con quien había comulgado. Lo supe, por la forma en que sostuvo su cabeza cuando se despidió. Dejó el cielo en mi corazón y ha estado allí, desde entonces. 12 días después se formó una comisión para investigar las apariciones. El obispo escribió, negar la posibilidad de sucesos sobrenaturales sería caminar pesadamente por la rutina del escepticismo del último siglo. El doctor Dosu enumeró las curas que había presenciado mediante el uso del agua del manantial. Lo acusaron de ser obstinado, pero simplemente, expuso los hechos y admitió que estaban más allá de la explicación médica. Los hechos son las cosas más obstinadas del mundo. No se pueden negar, y no desaparecerán. Fue vindicado de una fuente más inesperada. Napoleón III, que tan maltrató a la Iglesia, suprimiendo los periódicos católicos y la Sociedad de Vicente de Paul, ordenó que se retirara el cartel de Jacomet, se demoliera la barricada y se devolviera la gruta al pueblo. Jacomet fue trasladado a Arles. Los obreros se apresuraron a quitar las barricadas y la gente acudió en masa a la gruta. La dama había vuelto a ganar, esa noche la gruta estaba encendida con velas en su honor. Para protegerme de los funcionarios del pueblo, el padre Peyramal me alojó con las hermanas en el hospicio. Lentamente aprendí a escribir, a hablar francés, a coser y a bordar. Aunque ahora tenía 16 años, mi tamaño me permitía encajar fácilmente con los niños de 11 y 12 años. Una hermana se sorprendió, cuando hice que todo el mundo estornudara pasándoles rapé, mientras ella parloteaba en francés. Otro se molestó cuando tiré mi zapato por la ventana del salón de clases, y le dije a Julie Garros que lo trajera lleno de fresas del jardín. El padre Peyramal me permitió recibir la Sagrada Comunión todos los domingos, y 2 veces más al mes. En enero de 1862, la comisión del obispo dio su veredicto. Sostenemos que la Madre de Dios se apareció a Bernadette Soubirous el 11 de febrero de 1858 y en días posteriores. Proponemos construir una capilla junto a la gruta que ahora es propiedad de la diócesis de Tarbes. La fotografía recién había llegado a Lourdes, y me pidieron que posara como en éxtasis. No puedo, dije, la señora no está allí. Otro fotógrafo quería que cambiara mi vestido para cada foto. No tengo los vestidos. Las fotos finalmente se vendieron en Lourdes por 5 centavos. Me llamaban al salón de las hermanas de 10 a 20 veces al día para que me interrogaran con preguntas. Ánimo, decía Sor Victorine al ver mis lágrimas, las apariciones eran tanto para los demás como para ti.
En abril de 1862, colapsé y me dieron la extrema unción. El médico del hospicio me recetó un medicamento, pero yo pedí un poco de agua de la gruta. Un momento después de beberlo, sentí como si me quitaran una montaña del pecho. Mi medicamento funcionó bien, sonrió el médico. Yo no lo tomé, respondí. Bueno, respondió, no estabas tan enferma como pensabas. Por esta época, la estatua de Nuestra Señora fue colocada en la gruta por el escultor Fadischi, quien intentó retratar en mármol la santidad viviente de la Madre de Dios. Sin embargo, ningún mármol puede contener tal sacralidad, y tuve que admitir, no es ella. El escultor hizo que Nuestra Señora sonriera demasiado poco y pareciera demasiado grande. Él no tenía la culpa. En el cielo lo entenderá. A continuación llegó la bendición de la cripta de la capilla. La alegría de mi padre fue completa ese día. Durante meses había trabajado en la cripta como peón. Mi madre se quedó en un segundo plano, agradeciendo en silencio a Dios por todo. Luego, a principios de 1865, mi hermano pequeño murió. Justin nunca vio su 10º cumpleaños. Era el 4º niño que mis padres habían visto morir. Eso hizo que 4 de nuestra familia, en el cielo, mantengan nuestros lugares listos hasta que nos volvamos a encontrar en la comunión de los santos. Poco después de la muerte de Justin, el obispo visitó Lourdes. Estaba sentada en un bloque de madera, raspando zanahorias para la cena de las hermanas, cuando él entró en la cocina. Me habló de casarme. Oh, eso no es para mí, respondí. El convento entonces, ¿has pensado en eso? Yo no sé nada, y no soy buena en nada, respondí. Eres buena raspando zanahorias, dijo. Piénsalo bien, y si tu corazón dice que sí, me encargaré del resto. Oré, pedí la opinión de mis padres. Consulté al padre Peyramal. Mi corazón dijo que sí. Elegí a las hermanas de Nevers porque nunca intentaron atraerme allí. El 3 de julio de 1866 fui por última vez a la gruta. Dije adiós. Me di la vuelta. No miré hacia atrás. El 7 de julio llegamos a Nevers otras 2 postulantes y yo. Las superioras no salían a recibir a las postulantes que llegaban de noche, así que fuimos a tientas por el oscuro dormitorio hasta nuestras camas. Lloramos esa noche, para que nos dijeran a la mañana siguiente, pequeño consuelo, que las lágrimas eran un signo de una verdadera vocación. Al día siguiente se reunieron las hermanas, 300 en total, y con mi vestido de Lourdes y la capucha blanca, me dijeron que hablara de las apariciones. También me dijeron que sería la primera y la última vez que hablaría de ellas. Nostálgica de Lourdes, luché hasta agosto, cuando los ataques de tos me ahogaron. Las hermanas llamaron al obispo para que me ungiera. Vas a morir, dijo, y he venido a recibir tu profesión religiosa, solo necesitas decir amén. Luego se fue, dejando que la superiora general cerrara mis ojos cuando respiré por última vez. Cuando no la complací, ella se enojó. No eres más que una pequeña tonta, dijo. Si no estás muerta por la mañana, te quitaré el velo de la profesión y te enviaré de vuelta al noviciado. Tan pronto como regresé al noviciado, recibí la noticia de la muerte de mi madre. Murió en paz en Lourdes el 8 de diciembre. Su muerte a los 41 años me convenció de que la vida es solo la sala de espera del cielo. El 30 de octubre de 1867, con otras 43 novicias, hice mi profesión religiosa. La alegría celestial y la humillación humana se mezclaron en mi alma. Monseñor, dijo la Madre General, estamos desesperadas por saber a dónde asignar a la hermana Marie Bernard. Es un poco tonta y no sirve para nada. Delante de la comunidad, el obispo respondió, Sor Marie Bernard, asignación, ninguna parte. Entonces dijo, si es verdad que no sirves para nada, ¿de qué te sirvió entrar en la congregación? Eso es lo que le dije en Lourdes, respondí, y usted dijo que no importaba. La Madre General volvió a hablar, si lo desea, Monseñor, podríamos tenerla aquí por caridad y usarla en la enfermería. Para empezar, podría ayudar con la limpieza. El obispo me miró arrodillada ante él, y dijo, te doy la tarea de orar. Después de hacer la profesión me quedé en el noviciado para ayudar en la limpieza.
La maestra de novicias exigió la total revelación de mi alma y la completa sumisión a sus caminos. Lo segundo pude lidiar con ello, lo primero estaba más allá de mí. Habiendo abierto el alma a la Reina del Cielo, qué inútil abrirla a cualquiera en la tierra. Sin embargo, fue bueno para mí. Cuando una está desposada con Jesucristo, una debe decir sí en el dolor físico y emocional, sin ningún pero ni condición. Las hermanas solían decir, es bueno no ser Bernadette, y eran maravillosas en su apoyo. Antoinette Dalias, una postulante, dijo, llevo 3 días en Nevers y nadie me ha mostrado a Bernadette. Esa es Bernadette a tu lado, dijo una hermana. Eso, no, exclamó Antonieta. La tomé de la mano y le dije, sí señorita, solo eso, y fuimos amigas de por vida. Un experto en liturgia me aseguró que Nuestra Señora nunca usaría una faja azul, el azul no era litúrgico. No sé nada de liturgia, respondí, pero sé que la banda de la señora era azul. La paciencia con tales personas me fue dada en oración, y la oración era mi asignación ahora. Los niños nunca me causaban rechazo. Un pequeño nene de 4 años dijo, usted ha visto a la Santísima Virgen, hermana. Era hermosa. Tan hermosa, respondí, que una vez que la has visto, estarías dispuesto a morir por volver a verla. El rosario se convirtió en mi forma de oración, más aún, en mi forma de vida. Sostenerlo en las manos traía serenidad y paz. El rosario que usé durante las apariciones desapareció un día sin dejar rastro. Antoinette me lo había dado en 1856. Un sacerdote se jactaba de tenerlo, pero mi respuesta fue, si alguien dice tener mis cuentas, debe haberlas robado, porque nunca se las habría dado a nadie. El 4 de marzo de 1871 murió mi padre a la edad de 64 años. Murió como vivió, con una fe profunda y un anhelo silencioso de estar con Dios. El 8 de septiembre de 1877 muere en Lourdes el padre Peyramal. Él comenzó las procesiones que nunca pude organizar, construyó la capilla que yo nunca pude construir. Nuestra Señora había pedido solo una capilla. Él le dio una basílica. Seguramente, cuando él murió, el día del cumpleaños de Nuestra Señora, ella le dio el cielo. ¡Qué locura!, parecían decir sus muertes, apegarse demasiado a algo en la tierra, cuando uno debe dejarlo demasiado pronto para ir al cielo. ¿Por qué no le pides a Nuestra Señora que te cure?, me preguntó una vez un peregrino en Lourdes. Es inútil, respondí, Nuestra Señora me dijo que moriría joven. En septiembre de 1877, les dije a las hermanas, ya no duraré mucho, y pronto me convertí en paciente de la enfermería que había ayudado a administrar. Mi cama se convirtió en mi pequeña capilla blanca. Después se convirtió en mi cruz. Eventualmente se convirtió en un crucifijo, cuando solo podía yacer sobre ella y sufrir. Una hermana se disculpó por el dolor mientras me quitaba una cataplasma de unas ampollas. Quítalas, logré decir, soy tan dura como un gato. La hermana sonrió, sabía que yo estaba reflejando el camino del sacrificio, el arrepentimiento señalado en Lourdes. Mis armas, decidí, serían la oración y el sacrificio, a las que me aferraría hasta mi último aliento. Solo entonces el arma del sacrificio caería de mi mano, pero el arma de la oración me seguiría al cielo. Mi misión estaba terminando. La señora que compartió con su sacerdote y conmigo su nombre en la Trinidad antes del principio de los tiempos, vería a su hija, como había visto a su sacerdote, serenamente por toda la eternidad. Bernadette Soubirous murió el miércoles de Pascua, 16 de abril de 1879. El domingo de Pascua dijo, esta mañana, después de la Santa Comunión, le pedí a nuestro Señor un respiro para hablar con Él con comodidad. No me lo dio. Mis sufrimientos durarán hasta la muerte. El lunes de Pascua, Bernardita se despidió de su querida amiga, la hermana Antoinette Dalias. Eso no, había comentado la hermana Antoinette 12 años atrás. Solo eso, dijo Bernadette mientras tomaba su mano. Bernadette tomó su mano nuevamente y dijo, adiós, Antoinette, esta vez es la última. El martes de Pascua, el capellán le sugirió que hiciera el sacrificio de su vida. ¿Qué sacrificio?, respondió Bernardita, no es ningún sacrificio dejar esta vida, donde es tan difícil pertenecer a Dios. El miércoles de Pascua,
pidió que atasen el crucifijo a ella, por temor que sus dedos debilitados no pudieran sostenerlo. Miró la estatua de Nuestra Señora y dijo: yo la he visto, qué hermosa es y cuánto anhelo ir a ella. La hermana Nathalie Portat llegó alrededor de las 3 y Bernadette pidió: ayúdame a agradecer hasta el final. Tomando el crucifijo, oró: Dios mío, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Sor Nathalie comenzó el Ave María. Bernardita respondió claramente: Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora, pobre pecadora. Ahora era la hora de su muerte, y como Jesús en la cruz, dijo: tengo sed. Las hermanas trajeron un poco de agua. Bernardita por última vez hizo la señal de la cruz tal como su señora le enseñó en la gruta. Silenciosamente bebió un poco de agua. Pacíficamente, inclinó la cabeza. Suavemente, entregó su alma virginal. Una hermana puso el crucifijo en sus manos y el rosario entre sus dedos. Bernadette Soubirous, después de 35 años en la tierra, había ido a su Dios. En el momento en que se anunció la muerte de Bernadette, la gente acudió en masa para presentar sus respetos. Su sentido de lo sagrado les decía que una santa había muerto. Comenzaron a clamar por su canonización, pero había un obstáculo insuperable: la maestra de novicias de Bernadette, la Madre Bassou. A los 2 años de la muerte de Bernadette, esta dama temible se había convertido en superiora general. No había logrado encajar a Bernadette en su propio molde de piedad jansenista. Ahora, ella falló en escuchar el susurro de Dios en las voces del pueblo de Dios. Donde una vez prohibió toda mención de las apariciones de Bernadette, ahora prohibió toda mención de su canonización. Evitadme esa humillación, solía espetar, esperad hasta que me muera. Las hermanas tendrían que esperar un cuarto de siglo para su fallecimiento, que ocurrió, irónicamente, en Lourdes, en 1907. 2 años más tarde, la madre Joséphine Forestier inauguró la causa de canonización de Bernadette. Como parte de los procedimientos formales, se abrió el ataúd de Bernadette después de 30 años en la tumba. Su rosario se había oxidado, su hábito se había deshilachado, pero Bernadette estaba perfecta y bellamente incorrupta. Era como si acabara de quedarse dormida. El 8 de diciembre de 1933, el Papa Pío XI declaró a Bernadette Soubirous santa de la Iglesia Católica. Su fiesta se fijó para el 18 de febrero, día en que su señora prometió hacerla feliz, no en esta vida, sino en la venidera. Los fieles, sin embargo, le dan 2 fiestas más: el 16 de abril, día de su muerte, y el 11 de febrero, el día en que su señora bajó del cielo a su corazón. El manantial milagroso todavía fluye en Lourdes. La gente todavía va en procesión a Lourdes. Los milagros todavía adornan la gruta de Lourdes. Pero el mayor milagro de la gruta es la niña a la que Nuestra Señora pidió acercarse a ella ese día de febrero en Lourdes, y su nombre es Bernadette.